Hola, soy Mario Mancera. Quiero mostrarles la técnica de hacer una medición de iluminación con el luxómetro de una forma que no alteremos el resultado. ¿Cómo podemos alterar el resultado? El resultado, como estamos hablando de iluminación, lo podemos alterar haciendo sombras, lo podemos alterar mientras hacemos la medición porque acercamos el luxómetro a la fuente, lo podemos alterar porque nos demoramos más en el sitio donde hay una mejor iluminación, o nos demoramos más en el sitio, en el área donde esta iluminación es menor. Entonces, bueno, algo, digamos, el manejo del luxómetro como tal, pues eso está en los manuales, entonces pues no se los voy a mostrar, varía dependiendo del modelo, pero una cosa que sí tenemos que hacer es graduar el cero. En este momento el cero ya está graduado. Si no estuviera marcando cero, sino 1 o 2 o menos 1, entonces obturamos aquí el cero para que nos quede calibrado en cero. Obviamente para ese cero la fotocelda tiene que tener la tapa, ¿sí? Entonces tenemos la fotocelda con la tapa. Bueno. Y luego ya cuando la fotocelda quede expuesta, pues estamos haciendo la medición. Yo les decía, si yo hago la medición levantando la fotocelda, entonces al acercarme a la fuente, pues la medición va a aumentar con el cuadrado de la distancia. Ya hay un video donde hablamos de cómo se afecta la iluminación con el cuadrado de la distancia, para aumentar o para disminuir según el caso. Pensemos en lo siguiente. Hay una persona que está sentada ahí, yo voy a hacer la medición de ese puesto de trabajo. Entonces yo llego a hacer la medición, y si yo hago la medición de esta manera, ¿sí? Entonces me voy atravesando acá, entonces yo mismo estoy haciendo sombra con las fuentes lumínicas que hay, ¿sí? Entonces si me atravieso por acá así, entonces estoy haciendo sombras, y al hacer sombras pues estoy disminuyendo el nivel de iluminación real de ese sitio de trabajo. Entonces lo mejor es pedirle permiso a la persona para uno sentarse en ese puesto mientras se hace la medición. Normalmente la gente quiere saber qué va a hacer uno, digamos, cuál es la técnica, etc. Pero entonces en ese caso, digamos, le vamos a explicar, le vamos a pedir el favor a esa persona que no se haga al lado tampoco, porque puede hacer sombras dependiendo de donde se ubiquen, para que nosotros podamos hacer la medición como si estuviera simplemente el trabajador en su puesto de trabajo. ¿Y cómo sería lo correcto? Entonces, acá nosotros podemos grabar, acá me va a dar el máximo, el mínimo y el promedio, ¿sí? Hay otros luxómetros que no tienen, digamos, la botón para grabar, record, sino que no, digamos, cuando no tienen esa opción, sino simplemente me está dando la medición. Entonces yo tengo que hacer cuadrículas de 60 por 60, colocar la celda en el centro, después sacar el promedio, medir el máximo, el mínimo, etc. Pero los luxómetros de ahora, digamos que nos dan ese resultado. Entonces una cosa importante, ¿cuál es? Sentarme en el puesto de trabajo, hago la medición pasando la fotocelda de esta manera, ¿cierto? A la misma velocidad, ¿cierto? Entonces yo la estoy pasando, y cuando termino de hacer la medición, entonces ya voy a ver cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo, cuál fue el promedio. ¿Cuál es la importancia de hacer esto a la misma velocidad? Es decir, de pasar la celda a la misma velocidad. Que voy a estar más o menos el mismo tiempo en las áreas donde hay menos iluminación que las áreas donde hay más iluminación. Entonces el promedio va a ser real, ¿sí? Yo después acá puedo mirar, digamos aquí cuando ya paré la medición puedo mirar el máximo, el mínimo y el promedio, ¿cierto? Entonces ahí en este caso el máximo me dio 141 lux, el mínimo 131 y el promedio 139. Es una iluminación baja,
para este puesto de trabajo. Como acá necesitaríamos que estuviéramos entre 300 y 750. Tenemos que esta es una superficie negra, ¿cierto? Es una superficie negra, digamos, nos va a disminuir la reflexión y va a disminuir, por tanto, el nivel de iluminación. Si yo supongamos que esta área es la más luminosa y yo me quedo en esa área un rato o me puse a hablar con alguien, me demoré ahí un momentico, entonces el promedio se me va a subir. Si por el contrario dejé la celda en el área más oscura más tiempo, entonces el promedio se me va a bajar, ¿sí? Otra cosa importante, ¿cuál es? A veces los puestos de trabajo tienen dos planos, está este plano y hay una L, hay otro plano acá. Entonces ahí hay que mirar si hay mucha diferencia entre el plano principal y el plano secundario, y en dado caso habría que hacer dos mediciones distintas, porque si yo acá tengo una iluminación baja y acá una iluminación adecuada, el promedio se puede dañar. Siento que yo estoy aquí el 70% o el 80% de mi trabajo y acá tengo esta área simplemente para guardar elementos, para poner libros, para poner documentos. Y realmente ahí ni leo ni escribo. Lo otro importante es, entonces, la celda siempre a ras con la superficie. Si yo acá tengo mi pantalla de visualización de datos, pues no voy a pasar la celda por detrás. ¿Para qué? ¿Sí? Ahí no estoy mirando, siempre que sea el área, digamos, donde yo realmente estoy mirando y estoy trabajando. Bien, ya digamos que hay diferentes valores establecidos, valores recomendados de iluminación, desde está el máximo, el mínimo, el promedio, dependiendo del área del trabajo, de la actividad que se realiza. Entonces la norma ISO 8995, que es una de las que más se utiliza, y ya iríamos a mirar digamos, si estamos en un nivel adecuado, si estamos por debajo, si estamos por encima, para establecer los controles. Pero eso ya es otro tema. En este caso solo quería decirles cuál es la forma adecuada de hacer la medición. Entonces, simplemente recordemos, hacer la medición a ras con la superficie. Si yo tengo aquí un teclado, mido el teclado, ¿sí? Siempre a ras. ¿Sí? Si me acerco, estoy aumentando el nivel de iluminación, ¿sí? Si hago sombras, lo mismo. Entonces, tener cuidado de no poner un dedo acá en la celda o pasarlo por el frente, ¿sí? Cuando hay cosas salidas, a veces, digamos que hay unos papeles que están salidos. Cuando yo paso la celda por debajo, o sea, hay una sombra, ahí va a haber un mínimo, ¿cierto? Ese mínimo entonces va a ser el mínimo que es ocasionado por esa sombra, que no es, digamos, lo real. Entonces hay que tener en cuenta la ubicación de las cosas para evitar alterar la medición de iluminación, perdón. De no ir a alterar, digamos, el nivel lumínico real. Entonces, eso era lo que quería decirles esta vez y nos vemos entonces en el próximo video.